Ya, entonces voy a resolver la ayudantía 2.2, que esta de acá trata de un sistema que tiene doble alimentación. Si en el caso anterior, si recuerdan, solamente la armadura, o sea, en realidad el estator, está siendo alimentada por una corriente que dependía del inciso. O sea, dependiendo del inciso, la corriente o era alterna o era continua. En este caso, tengo alimentado tanto el rotor como el estator. Voy a resolverlo en esta página de acá. Voy a subirle el mismo link que subí otra vez para que puedan ver la resolución terminada la ayudantía. Este ejercicio en sí no es complicado, lo que sí es bastante largo como algebraicamente, así que vamos a revisarlo, tratar de revisarlo paso por paso. Y no sé si vaya a hacer alguna acotación o reducir algo, porque realmente hay una parte que sí requiere caleta de álgebra, así que vamos, bueno, vamos a ver. Ya, al tiro que tengo que configurar algo. Después yo creo que al video que suba a internet le voy a editar todas las partes que tenga como silencio y cosas así, porque si no va a quedar muy largo. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos que conseguir la máquina con simetría cilíndrica, mostrar en la figura 1, los valores de la inductancia y los devanados se muestran en la siguiente tabla. En este caso de aquí, como tengo un sistema con doble alimentación, o sea, tengo dos bobinas, tiene mucho sentido de que aparezca lo que serían las inductancias propias y las inductancias mutuas. Y de hecho, el primer inciso justamente trata de jugar con esta propiedad. Vamos a considerar de que el hierro de acá no dice, pero tiene que ser así para poder resolverlo un poco más sencillo. Vamos a considerar que el entrehierro, digo no el entrehierro, sino que el material, el fierro de nuestro motor, nuestra máquina, su permeabilidad tiende al infinito. ¿Sí? ¿Qué significa que la permeabilidad tiende al infinito? ¿O qué nos está diciendo eso? ¿Lo escucho? Que va a ser lineal, ¿Cómo? como que sería lineal la energía magnética, o sea, sí, la energía magnética igual la coenergía. ¿Pero por qué sería lineal si es infinito? Ah, Ya. Por ejemplo, el tema importante de esto es que si consideramos la definición de reluctancia, que sería esta, este término de acá se compone por, bueno, aquí sí faltó indicar que esta es la relativa. Lo que no, si este término lo desglosamos, vamos a tener que es la permeabilidad relativa o la permeabilidad del vacío por el área. ¿Y qué pasa si la permeabilidad relativa tiende al infinito? ¿Tiene que ver con la caída de tensión? Sí, también tiene que ver con eso. Pero justamente por lo que estoy diciendo acá. ¿Qué pasa en este caso si la permeabilidad relativa tiende al infinito? Reluctancia es cero, bien. Si esto tiende al infinito, entonces todo esto de acá se va a hacer cero. Así que toda la reluctancia que tenga el fierro de la máquina no se va a considerar para el cálculo de ustedes cuando calculen la energía, por ejemplo, o si tuvieran que dibujar el circuito magnético, que, ojo, que es algo similar a lo que tienen que ver en la tarea. Entonces, lo único que vamos a tener acá que va
a estar relacionado con el torque, o donde vamos a ver el torque va a ser la reluctancia que tiene el entrehierro. Ahora, como el entrehierro no hay material, solamente aire, se considera solamente la permeabilidad del vacío. Y si tenemos la permeabilidad del vacío, esta es lineal. Así que por eso consideramos este tipo de ejercicio como lineal. Este de acá lo voy a dejar acá mejor, para acá ir resolviendo. Ya, ¿se entiende lo que dije? ¿Alguna duda? Ya, entonces teniendo esto de acá, lo primero es a partir de esta expresión, ¿cierto?, de flujo, que sería que el flujo de la bobina 1 se compone por el flujo propio más el flujo mutuo, y del análogo, ¿cierto?, que es de la otra bobina, dice, determine la expresión de par. Luego dice, demuestre que solo la inductancia mutua generará torque. Así que veamos eso. Entonces, inciso A. Vamos a ir viendo entonces ambas bobinas al tiro. Tendríamos la bobina 1. Y aquí voy a dejar la bobina 2. Entonces, para la bobina 1 tendríamos que el flujo de la bobina va a ser igual a el flujo propio más el flujo mutuo. De la misma forma, para la bobina 2, el flujo propio más el flujo mutuo. Entonces, si recuerdan, a lo que tenemos que llegar, o una expresión para poder encontrar lo que sería la expresión de torque, lo primero que tenemos que tratar de encontrar sería la energía total que posee el sistema. La definición de energía, entonces, para este caso, que es la que vamos a utilizar, ya que nos dan la corriente en el ejercicio y nos dan la inductancia, va a ser la definición con la energía, con la coenergía, que sería 1/2 de la corriente al cuadrado por la inductancia. Así que tenemos que llegar a encontrar una expresión de energía así para el flujo 1 y para el flujo 2, y así poder relacionarla y poder sumarla. Entonces, de aquí mismo podríamos aplicar directamente todo lo que son las definiciones de inductancia, tanto la mutua como la propia. ¿Se acuerdan cómo son las definiciones de inductancia? ¿Cómo se define la inductancia mutua? La propia primero, ¿cómo se define? ¿Cómo se define la inductancia propia? Por ejemplo, 1,1 sería el flujo enlazado 1,1 partido de la corriente 1. Y esto de aquí entonces sería la cantidad de vueltas de la bobina 1 por el flujo 1,1. Y para este caso, entonces, la inductancia 2,1, o sea, la inductancia mutua, ¿cómo se define? Como el flujo enlazado 1,2 partido en la corriente 2. Por lo tanto, sería la cantidad de vueltas de la bobina 1 por el flujo 1,2 partido en la corriente 2. Entonces, de esta expresión, si se fijan, acá tenemos justamente los flujos, y acá tenemos la inductancia. Lo que podríamos hacer acá es despejar justamente los flujos que tenemos, luego reemplazamos la expresión de acá. ¿A qué me refiero? Entonces, esta de acá entregaría la información de que el flujo 1,1 es igual a la inductancia 1,1 por la corriente 1 partido en
la cantidad de vueltas. Y asimismo con la inductancia de abajo. Ya. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, de la misma forma, para el flujo 1 también vamos a tener que aplicar lo mismo, pero si se fijan en realidad sería algo similar. La única diferencia es que este va a estar, de que este estaría compuesto solamente por la cantidad de vueltas, ¿cierto? La corriente 1, y el flujo solamente sería el 1, que sería, ¿cierto?, la suma. Así que esos mismos valores, si los reemplazamos acá, los valores encontrados, aquí arriba, tendríamos que el flujo 1, que estaría siendo en este caso la inductancia 1, por la corriente 1, partido en N1, igual a las expresiones que tenemos arriba. ¿Sí? De manera análoga, se puede encontrar esto mismo con respecto a la bobina 2, pero yo creo que eso sería ya doble trabajo y sería el mismo trabajo, así que sabemos entonces que este de acá sería L2 por I2 partido en N2. Y este de acá, como es el flujo propio, sería I22 por la corriente 2 partido en N2, más la inductancia, en este caso la mutua, que sería 2,1 por la corriente 1 partido en N2. Entonces de acá, los términos, aquí yo podría factorizar, ¿cierto?, por los términos N1, en este caso por los términos N2, y luego poder simplificarlos con el de allá. Así que, ¿cómo me quedaría esta expresión? Como N1 por I1, L11 por I1, más L12 por I2. Asimismo el de acá. Bien, entonces, tenemos que llegar a una expresión, una expresión de energía. ¿Cómo creen ustedes que debemos llegar a esa expresión de energía, por ejemplo, para este lado de acá, para el lado izquierdo, que sería la bobina completa, para poder determinar o representar la energía total de la bobina 1? Para llegar a esta expresión, ¿qué se le ocurre a ustedes? Y aquí necesito que me vayan respondiendo. Aquí alguien me diga. ¿Qué tendría que hacer? Recuerden que la idea es llegar a la expresión de energía. Y en ese caso, si llegamos a la expresión de energía, o sea, aplicando cierto algún parámetro, si llegamos a la expresión de energía para el lado izquierdo, eso va a ser igual a la energía que está en esta parte de acá. ¿Qué se le ocurrió a ustedes hacer? Díganme. Ya pues hay, ¿cuántas personas? 19, no sé si me está considerando a mí. 8 personas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, por lo menos, no sé, si no saben o si no hayan entendido algo, díganme. Derivarla con energía. Derivarla con energía. Lo que pasa es que, claro, la coenergía, si derivamos la coenergía, vamos a encontrar el torque, pero necesitamos llegar a la expresión de energía aquí primero para poder derivarlo. Necesitamos encontrar energía total que está almacenando esto.
Y lo que podemos hacer aquí, en realidad, es bien simple, que es llegar a una expresión, esta expresión algebraica de acá, manipularla, ¿cierto?, con unos convenientes, y así poder encontrar una expresión de energía. Al término izquierdo le falta multiplicarlo por un I o corriente 1 y que esté partido en un medio para poder llegar a esa expresión. Así que simplemente vamos a hacer eso. Eso sí, esto voy a correr un poco más para acá. Entonces, aquí voy. Si multiplicamos por I1, ¿cierto?, partido en I1, y 2 partido en 2, esta expresión de acá se convierte en L1 y al cuadrado partido en 2, y toda esta expresión de acá sería L1 y al cuadrado partido en 2, y esta de acá L1 por I2 por I1 partido en 2. Asimismo, este término de acá sería entonces I2, L2 por I2 al cuadrado partido en 2, L2 por I2 al cuadrado partido en 2, L2 1 por I1 por I2. Y si se fijan, todo este término de acá ya representa la coenergía de las bobinas respectivamente. Entonces, esta de acá, esta expresión de acá, equivaldría a la coenergía 1, que aquí ya me es más fácil copiarlo. Y en este caso de acá, logré. Perdón, estoy no igual con estas nuevas tecnologías. Entonces, aquí tendría la expresión para la coenergía 1, y acá, este de acá sería la expresión para la coenergía 2. Ya. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, si no hay duda, el último de los últimos pasos sería encontrar la energía total. Y la energía total entonces sería la suma de las coenergías. Bueno, digamos coenergía total, la suma de la coenergía 1 más la coenergía 2. Y eso sería igual justamente a los términos que tenemos acá. El primero sería este, que sería la coenergía 1, y después tendríamos este de acá, que sería la coenergía 2. ¿Sí? Ahora, recordemos que cuando hablamos de inductancia mutua, sabemos que la inductancia mutua 2,1 es igual a la inductancia mutua 1,2. ¿Sí? Y como son iguales, entonces aquí sabemos que podemos sumar este término con el término de acá, que, perdón, le falta el 1 medio. Así que si lo sumo, la expresión final sería esta de acá.
Y aquí entonces, oh, verdad, disculpa, gracias. Entonces, ahí tendríamos la energía, la coenergía total para este sistema que tiene doble alimentación. Ahora bien, esto de acá es bien general, ¿cierto? Se cumple en realidad para cualquier circuito magnético que tenga doble alimentación. ¿Sí? No sé si lo recuerdan de Conver. Así que lo que nos queda ahora es encontrar el torque. Pero el torque se define como de la coenergía, no puedo llegar a la energía. ¿A qué te refieres llegar a la energía? Lo que pasa es que en este caso, como estamos trabajando en un medio que es lineal, en realidad la energía, la coenergía son iguales, ¿sí? En realidad sería lo mismo en este caso. ¿Se entiende? Si es que responde la pregunta a eso. Ya. Entonces, torque se define como la derivada parcial, en este caso de la coenergía, con respecto al ángulo, ¿cierto? Porque sabemos que como va rotando, hay una energía, ¿cierto?, que va a depender del ángulo. Así que derivemos entonces esto de acá. Ahora, para poder agilizar un poco esto, si vemos la tabla, sabemos que la inductancia, ¿cierto?, tanto la propia como la inductancia, bueno, las dos inductancias propias en realidad, poseen un valor algebraico que no dependen del ángulo, en cambio la inductancia mutua sí. Así que sabemos por eso que si derivamos esta expresión, tanto este de acá como este se van a hacer cero. Así que el torque solamente va a estar dado por derivar la expresión que tiene la inductancia mutua. Listo, así que esto de acá, entonces sería igual a la derivada, ¿cierto? De L12, L1 y 1 y 2 con respecto al ángulo. Eso sería entonces un Lm, si no me equivoco, era un coseno del ángulo. Así que esto sería, bueno, el menos al tiro, 1, 1 por 1, 2 por el seno del ángulo. Y por el Lm. Aquí estaría entonces la expresión de torque y sabemos que debido a que las inductancias propias dependen solamente de, o tienen solamente un valor que no depende del ángulo, en este caso no van a implicar al torque. ¿Hasta acá alguna duda? Esta expresión igual es relativamente genérica. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? Igual esta parte de acá no es tan complicada.